Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile, señores. Bueno, primeramente voy a hablar de una cosa y otra, pues lo más importante es en su poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Bueno, pequeño guiño, el día de ayer hablé sobre el multijugador de Warzone Mobile, nadie me creía, hasta que pues obviamente les pasé la nota por Twitter. Y después todo el mundo lo publicó. Así que bueno, en fin. Sí, señores, lo del Warzone Mobile con el multijugador va a ser verdad. Mucha gente se vino arriba, porque literalmente dicen que va a pesar la madre. Y te voy a ser sincero, creo que no va a pesar tanto. Y a lo mucho creo que vaya a pesar 5 GB en lanzamiento. Sí, en el multijugador, solo con Verdansk. Porque lo que más va a pesarle la madre va a ser el multijugador. Perdón, el Warzone. O sea, el Battle Royale. El multijugador no creo que pese tanto. Ahora, segunda cosa. Voy a hablar de esto en detalles. Deja tu poderoso like, suscripción a muerte, porque si quieres estar informado, porque ya se vienen todavía más días de los que ya tenemos actualmente con más información del Warzone Mobile. Primero que nada, concuerdo con lo que había comentado hace mucho. Activision, o mejor dicho Tencent, le quiere sacar el jugo completamente al día de hoy a toda la monetización que puedan sacarle antes del lanzamiento del Warzone Mobile. ¿Por qué? Regresó el lote de Ghost, este lote que está acá. No sé por qué diablos me sale si es el mismo lote. Al fin y al cabo yo lo compré en la cuenta secundaria porque pues sale más barato. En la cuenta principal cuesta 2400, porque obviamente es de NA. Y las cuentas de NA y de Europa salen más caro. Y pues este Ghost termina con un precio de 2400 si no estoy mal en NA. En LATAM cuesta 1680 y en cuentas de India cuesta 960. No lo pueden ver por el YouTube Nap, pero lo voy a quitar. Ahí lo pueden visualizar. Y pues me parece una skin brutal. Me da risa. ¿Por qué? Nadie pedía el Ghost Lucens desde hace mucho tiempo porque salió, ya saben. Cuando lo pidieron demasiado fue tipo 2021. 2022, hasta el momento nunca he visto tantos mensajes. Bueno, en realidad no he visto ni uno. Es lo que pasa porque todo el mundo creo que se lo compró en su día. Pero bueno, lo pueden comprar y lo pueden adquirir nuevamente porque va a estar por 20 días. Así que puedes conseguir el Ghost Lucens, uno de los últimos Ghosts que posiblemente lo vayas a conseguir en lo que es tu cuenta de COD Mobile. Otra cosa a tener en cuenta, ¿por qué diablos hay tantas ruletas ahorita? En serio, miren. O sea, el Reaper Ashura, la MP5, la SM10, la Switchblade mítica, la Type y el Raytech AMR. Es un Raytech ¿verdad? Ah, no, el Raytech 50, perdón, pido perdón. En fin, hay muchas ruletas. Y esto ya se está descontrolando. ¿Qué es lo que está pasando al día de hoy? Activision, o mejor dicho Tencent, está tratando de sacar nuevamente todo el contenido de paga para volver a generar dinero. Esto en dado caso porque han traído no una, no dos, sino han traído 3 ruletas nuevamente a lo que es COD Mobile en la sección normal. Porque luego está la sección para ti, pues como ustedes saben que esta sección en la cual puedes, no me sale, loco, ¿por qué no me sale la sección para ti? Bueno, en fin, no sé si la habrán quitado, habrá sido un bug o sepa la madre. Pero bueno, en fin, no me sale la sección para ti, que es la de la sección de ruletas. Pero bueno, en fin, que es la que puedes elegir qué ruleta querés o poner un arma en la que tú quieras a tu gusto. Que por cierto, hoy llegaría, creo que hoy llega la nueva ruleta con la SKS. Si no estoy mal, que creo que aquí lo voy a visualizar rápido. Que ya con la nueva SKS y la nueva skin, o es la Kitsune con la KN-44 la que llega hoy. Bueno, según estoy viendo filtraciones y no, señores, creo que la que llegaría el día de hoy sería la SKS, si no estoy mal. Sí, porque falta la Kitsune, que es una KN-44, o sea, la skin épica más la KN-44, y lo otro que sería actualmente, pues estaríamos hablando completamente a detalle de lo que estamos visualizando hace poco en muchas skins. A ver, teniendo en cuenta algunas cosas o aspectos, por si quieren la clase de la Switchblade. Esta clase la recomiendo muchísimo. Esta clase es competi, no estoy de broma. O sea, sí, esta clase es completamente competitiva, la de la Switchblade, y está muy fuerte al día de hoy, así que, pues bueno, se las comparto aquí para que la visualicen. Tiene silenciador táctico, cañón ligero y extendido de MIP, culata ligera YQM, láser táctico WC y desactivar. Básicamente viene súper bien, así, tranquilamente. Ok, eso en detalles. Cosas que debemos saber del COD Mobile al día de hoy, pues voy a hacer en detalle. De los mapas multijugador al día de hoy y tal cual, mucha gente me va a decir que no, pero en realidad sí. Yo digo que los mapas que van a estar llegando posiblemente para Modern Warfare versión Warzone Mobile van a ser todos los mapas de Modern Warfare 2019, por ejemplo Shoot House, que si Hackney Yard, que si obviamente Boneyard o demás cositas de la vida, que vendría súper bien. En fin, no sé qué está pasando actualmente con COD Mobile, pero
lo están haciendo bien, así que estén al tanto porque va a venir lo más seguro más colaboraciones y va a ser todo mucho mejor. No, en serio, no estoy de broma, teniendo en cuenta muchos aspectos dentro de lo que cabe. Solo quiero jugar punto caliente o dominio. Me decir de esto no vale la pena o algo por el estilo. No, la verdad que sí vale completamente la pena. Es un pequeño comentario. O sea, más que todo es diciendo, bueno, si lo están haciendo bien en algún aspecto posible, pues se va a notar. Y sí, claro, créeme, se va a notar y a detalle. Y veremos qué se cuece. O sea, depende de cada persona o lo que quieran hacer, al fin y al cabo. Pero viéndolo bien todo lo que va a pasar actualmente en septiembre, o sea, muchos van a muchos van a estar de acuerdo conmigo de lo que va a pasar. Y es que, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, señores, lo típico. O sea, nuestros amigos del Codcito Mobile, además, obviamente, de otras cosas, van a aceptar lo que va a ser la nueva era de COD. Justo lo decían hoy en Twitter. Si Warzone Mobile sale bien, tendremos más juegos en dispositivos móviles, que es lo que todo el mundo quiere, tener más juegos en dispositivos móviles, ya para que lo sepan, de parte de Activision y de parte de Activision Blizzard en general. O sea, un Overwatch para móviles, el Diablo ya lo sacaron para móviles, lo llevó NetEase, cosa que no creo que haya sido la mejor época, honestamente, diciéndotelo así. No es buena idea, o sea, no es buena idea tal cual de que venga NetEase y lo use, pero bueno, en fin. ¿Tendremos más juegos en dispositivos móviles por parte de Activision? Claro que sí. Uno de ellos ya pues está ahorita trabajándose, que es el AAA. La línea de trabajo de Activision se ha mostrado y es lo que te digo al día de hoy. O sea, hay que tener un poquito de fe con lo que está pasando actualmente. Pero la gente no cree de que sea así. Para mí, honestamente, sí te lo digo, de que sí es posible de que todo salga de buena manera para las compañías y para los jugadores. La monetización es lo que más puede afectar a un juego, o la jugabilidad o la optimización. O sea, es lo que puede pasar o lo que no puede pasar, claro que sí. Pero teniendo en cuenta todo lo bueno y todo lo malo de que se espera para los juegos provenientes dentro de poco, en lo que son estos últimos meses, pues bueno, veremos qué se cuece. Y si todo sale bien, en muchos aspectos posible. Así que yo digo que estén al tanto de toda la información, que es lo importante. Y veremos qué pasa conforme a ello. No sé, pero yo lo estoy viendo muy hypeante y demás. Ayer me decían incluso, Destro, te estás hypeando mucho, puede que pase como el Apex. Pues sí, la verdad, puede que sí. O sea, no te voy a mentir, puede que sí, pero ¿qué nos queda esperar, loco? No hay de otra. O sea, COD Mobile sigue siendo un juegazo, pero la gente quiere cambiar de COD, obviamente. Una nueva jugabilidad, algo diferente. O sea, ha pasado con muchos Call of Duty. El que me diga que no, pues no ha jugado nunca Call of Duty, que anualmente siempre sacan un juego de la saga. Nunca la han parado en seco por más de, ¿qué? Unos 15 años posiblemente, desde que crearon los estudios. Y es divertido porque es verdad, o sea, no estoy diciendo nada del otro mundo. O sea, todo el mundo sabe la verdadera historia de Call of Duty. Y pues hemos tenido juegazos entre esos años como Black Ops 2, Advanced Warfare, obviamente juegos como Black Ops 3, Black Ops 4, Modern Warfare 2019, o sea, por favor. Juegos de la Segunda Guerra Mundial no han pegado tanto. El mejor creo que fue World War, o sea, básicamente la Guerra Mundial. Vanguard no fue el tremendo topic, así que veremos qué se cuece. No estoy diciendo de que vayan a sacar un juego anual en móvil, porque no, lo veo complicado. Pero por lo menos que saquen un juego cada 3 años, que sería buenísimo. Lo que se estipula de que un COD Mobile nuevo cada 3 años, incluso que sabemos si en dado caso en algún momento de 2023 nos dicen va a haber modo campaña en los siguientes Call of Duty y que tengas que pagar la campaña, no sé, unos $5 por la campaña para jugarla en dispositivos móviles. Como ustedes saben, lo que ellos buscan es comercialización y pues vendría súper bien algo así. No sé, una campaña con el lore del COD Mobile, o sea, ya me entienden, que sería brutal, porque el lore del COD Mobile es brutal, que es lo que se ha mostrado en los cómics y demás, o sea, ustedes me entenderán. Y pues son cosas que uno tiene que entender, que al final y al cabo se vuelven un poco prioritarias, pero va a ser brutal, señores. O sea, tengan un poquito de fe con lo que se viene, porque la verdad va a valer completamente la pena. O sea, eso tenerlo más que claro. O sea, de que va a ser brutal y todo va a salir bien. De alguna manera va a salir brutal. O sea, y hay que disfrutar sinceramente por muchas cosas que se vienen y otras cosas que no.
Pero son cosas o momentos que pueden pasarle factura a COD, y es lo importante. Un COD cada 3 años, un nuevo CODcito mobile, sería brutal. Es más, si he denominado COD Mobile, COD Mobile, tal cual, como lo conocemos al día de hoy, como COD Mobile 2, el segundo juego, podríamos decir la secuela del COD Mobile 1, sería brutal. También te lo compro el día de hoy. Así que no sé qué piensan ustedes, pero Activision le va a sacar el jugo lo más seguro a COD Mobile con Tencent, va a tratar de monetizarlo mejor y tendremos nuevas entregas. Así que yo por eso quería crear este video, porque se me hizo raro. Ghost Loose Ends, sin que nadie lo pidiera, y de repente, cuando el año pasado recuerdo que lo pidieron a lo descosido, para que pues obviamente la gente no se lo tuviera, lo disfrutara, y el día de hoy, pues así por la cara. O sea, hacían rogar a la gente, ahora ya ni siquiera te hace rogar. O sea, básicamente es como, tomalo, o sea, aquí está. Incluso con oferta, porque pues obviamente nadie las pide ya al día de hoy. Más que todo es como que ya la banda le dio igual, y es en serio, o sea, le dio igual completamente. Es como que, bueno, saquen lo que quieran sacar, pero menos que el juego sigue siendo lo que es. Buenísimo, por cierto. Y veremos qué se cuece. En fin, si te ha gustado este video un poco diferente, algo así, jugando, comentando, conforme a lo que está pasando actualmente el día de hoy, me parece bien. En fin, COD Mobile para mí es un juegazo. Pero cambiar de aire siempre viene bien. Y va a haber nuevos COD de seguro en muchos años, y así sucesivamente. Como ha pasado con PC y consolas, lo van a hacer también en dispositivos móviles, créanme. Más teniendo en cuenta de que en móviles han generado mucho más dinero que en Warzone últimamente. Sí, COD Mobile genera más que PC y consolas al día de hoy en Warzone. Es una locura, pero es verdad. En fin, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video. Soy Destro 2, que nos acompañe. Adiós.